Hola a todos, mi nombre es Alejandro García y soy el fundador de Mr. Epoxy. Yo soy ingeniero informático de profesión, pero actualmente me dedico a la instalación de pisos epoxi en el sureste de Queensland. A continuación les voy a comentar un poco lo que ha sido mi experiencia viviendo acá en Australia. Bueno, yo soy chileno, soy magallánico de nacimiento, específicamente de la ciudad de Punta Arenas, y durante más de 15 años del ejercicio de mi profesión me fui especializando en el área de testing. Yo siempre he sido un amante de la tecnología, de la búsqueda de soluciones. Mi trabajo específicamente consistía en tratar de sacar al mercado un producto que funcionara lo más perfectamente posible. Esto me enriqueció mucho, permitió desarrollar un pensamiento analítico, un pensamiento crítico, lo cual curiosamente me ha servido mucho dentro de mi emprendimiento actual. Bueno, a comienzos del 2017 yo ya llevaba casi 5 años trabajando para una empresa americana con oficinas en Santiago. Y si bien en la oficina hablábamos todos español, muchas veces me tocaba lidiar con documentos que venían en inglés, escribir correos en inglés, que por supuesto para eso existía Google Translate, pero no es lo mismo. Entonces, y para peor, a veces me tocaba asistir a conversaciones, llamadas, y yo no podía, simplemente no podía. Yo tenía un inglés básico del colegio, algo que había aprendido en la universidad, pero muy poco. Y el hecho de que, estábamos hablando de que son 15 años de carrera profesional en donde no practicas inglés, se te olvida. Entonces, cuando me tocaba enfrentarme a esas situaciones, tenía que pedirle a colegas que hablaran por mí, porque yo no podía. Además, yo siempre estaba atento a nuevas oportunidades laborales en el mercado. Constantemente estaba revisando portales web, viendo las ofertas disponibles en mi área y revisaba también los requisitos o las habilidades que pedían las empresas para poder postular esos trabajos. Y con el paso del tiempo empecé a notar que las empresas cada vez más solicitaban inglés. Quizás no a nivel profesional o a nivel avanzado, pero sí un inglés funcional que permitiese desenvolverse en actividades cotidianas. En ese momento fue cuando me di cuenta de que a futuro, si no hacía algo, iba a estar en problemas. Y el inglés pasó de ser una opción a ser una necesidad. ¿Por qué Australia? Bueno, quizás esa es la parte más anecdótica de toda esta historia. Australia nunca estuvo en nuestro radar. Nosotros cuando pensamos en salir de Chile para que yo pudiera estudiar inglés, nuestra primera opción y más natural quizás para un chileno es Estados Unidos. Digamos, queda derecho hacia arriba. Estamos, digamos, me refiero a que estamos en el mismo uso horario prácticamente. Pero en ese momento estaba Donald Trump en su primer periodo y tenía un discurso totalmente antilatino. Entonces sentíamos que no nos íbamos a sentir bienvenidos en ese país. Y por otro lado, la visa estudiante en Estados Unidos en ese momento al menos no permitía trabajar, lo cual iba a ser una complicación para poder ganar algo de dinero y sustentar la vida ya durante un año. Así que lo descartamos y dijimos, bueno, ¿y qué tal Canadá? Mucho frío, incluso para mí que vengo de Magallanes. Nuestra siguiente opción era Inglaterra, y obviamente un país súper atractivo, pero uno, era muy caro el costo de la vida, y segundo, un par de meses antes, me parece, había habido un atentado en el London Bridge. Nada muy grave, pero fue bastante ruidoso noticiosamente y lo teníamos bien ahí en la cabeza y dijimos no queremos esa sensación de inseguridad. Y nada, un fin de semana estábamos viendo televisión con mi señora, estábamos viendo un programa de farándula y justo aparece una entrevista a una actriz chilena, Tatiana Merino, que precisamente estaba viviendo en Australia y trabajando de cleaner. Y fue como que en ese momento nos miramos y nos dijimos, uy, ¿verdad que en Australia también hablan inglés? Y es un país seguro, tiene buen clima, ¿por qué no? Se decidió. Dijimos, nos vamos a Australia. En ese momento, obviamente, nos pusimos a buscar información en internet para ver qué necesitábamos, qué documentación necesitábamos para poder aplicar una visa de estudiante. Llegamos a tener el contacto, no me acuerdo cómo, de Juan José y de Matilde, de WeMove. Juan José estaba en ese momento partiendo hace muy poquito con la empresa y bueno, nos contactamos con ellos, nos hicieron todos los trámites y al par de meses teníamos la visa aprobada y ya estábamos viviendo en Australia.
Llegar a un nuevo país es empezar de cero, con lo básico. Y nosotros cuando tomamos la decisión de venirnos a Australia no éramos tan jóvenes como la mayoría de los que llegan acá con visas working holiday, con visas de estudiante. Nosotros en Chile ya teníamos nuestro departamento, teníamos nuestras comodidades, nuestra rutina y de pronto nos vimos viviendo en una habitación compartiendo casa con desconocidos. El cambio fue bastante difícil. Además, pasar de un trabajo de oficina a un trabajo en la construcción con horarios completamente distintos y con un esfuerzo físico al cual yo no estaba acostumbrado, fue realmente difícil. Han sido años de sacrificio tanto económico como emocional. Estar lejos, pero lejos de verdad, de la familia, de los amigos, con diferencias horarias tremendas que limitan muchísimo la comunicación, requiere una fortaleza mental muy grande para poder sostenerse en el tiempo. La idea era que yo estudiara inglés por 11 meses, que era lo que duraba mi visa, pero nosotros llevábamos 4 o 5 meses acá y ya nos habíamos dado cuenta de que no queríamos ir. Así que decidimos hacer todo lo posible para poder quedarnos. Y el camino para quedarnos no fue fácil. Hubo sacrificios, hubo mucha incertidumbre y hubo también muchas decisiones difíciles que tomar. Pero tuvimos ese pequeño golpe de suerte de conocer a las personas indicadas en los momentos correctos. Y además de haber venido preparados para aprovechar las oportunidades cuando se presentaron. Y bueno, al final todo salió bien. Lo que empezó como un plan a corto plazo terminó convirtiéndose en nuestro hogar. Y después de tantos años, seguimos aquí creciendo y construyendo nuestra vida en Australia. Cuando llegué a Australia estaba convencido de que iba a conseguir un trabajo en informática rápidamente. Y así de rápido fueron los portazos que recibí. Sin inglés iba a ser muy difícil. Así que hice lo que todo el mundo hace cuando llega a Australia, trabajar en la construcción. Me conseguí un trabajo en una empresa grande y estuve ahí trabajando como por 4 o 5 semanas. Luego de eso conseguí otro trabajo como asistente de albañil con un argentino, con Miguel, un tipazo. Le mando un saludo. Pagaba mal, sí. Pero ahí estuve 5 meses trabajando con él, dándole duro el trabajo. Luego de eso, mi señora dentro de esos 5 meses me veía llegar a la casa después de un día de trabajo y después partir a estudiar. Me veía llegar a la casa cansadísimo, reventado, y ella me empezó a ayudar a buscar trabajo en mi área. Un día llegó a la casa y me dice: oye, encontré un aviso, esto es lo que tú haces más o menos técnicamente. Y claro, el aviso coincidía perfectamente con lo que yo hacía, con testing, digamos. Además el trabajo era part-time y estaba todo perfecto. Era como casi un trabajo escrito para mí. Pero yo no le tenía mucha fe, esa es la verdad. Por todos los rechazos que había sufrido previamente, por mi falta de inglés, no me sentía con confianza. No le tenía fe a esa opción. Y fui dejando pasar los días. Mi señora me decía: postulaste, y yo lo dejaba pasar hasta que un día me dijo: ya, siéntate y postula. Así que postulé. Y al día siguiente me llamaron para hacer una entrevista telefónica. Creo que no había sudado más en mi vida que ese día. No sé cómo, pero me entendieron en la conversación telefónica y me citaron a una entrevista personal. Así que tuve que ir a Manly. Creo que fue una de las primeras veces que tomamos el ferry de Sydney desde Harbour Bridge o Circular Quay hasta Manly. Y fui a la entrevista personal. También muy poca fe, pensé que no iba a poder desenvolverme y pasé la entrevista. Luego me citaron a otra entrevista que era más técnica y ahí sí iba muy confiado porque sabía lo que hacía. Y claramente la entrevista técnica la pasé y me contrataron. Ahí fue donde conocí a 2 grandes personas, lo que les comentaba antes de conocer a la gente indicada en el momento correcto. Conocí a Martin y a Andrew, que eran los 2 dueños de la empresa. Era una empresa muy chiquitita y yo trabajaba directamente con ellos.
Andrew y Martin eran ambos inmigrantes también. Habían llegado a Australia muchos años atrás, uno desde Inglaterra y el otro desde Sudáfrica, y entendían muy bien los sacrificios que había que hacer cuando uno es inmigrante, las limitaciones, y la verdad es que ellos se pusieron mucho en mi lugar, me ayudaron muchísimo, tanto con mi falta de inglés, tuvieron la paciencia de Dios, digamos, para poder hacerme la vida más fácil y ayudarme también a mejorar pronunciación, muchas cosas. Y además también me ayudaron mucho en el camino, prácticamente fueron la piedra angular en el camino para poder obtener la residencia acá en Australia. Mi emprendimiento se llama Mr. Epoxy y nos dedicamos a la instalación de pisos de resina epóxica o simplemente epoxi en casas, comercios o industrias. Inicialmente todos los trabajos estaban prácticamente enfocados en instalación de pisos epoxi en garajes, pero ya actualmente están saliendo algunos trabajos para exteriores, driveways, las entradas de las casas, los patios y también en algunas industrias para hacer pisos de alta resistencia. El epoxi es un material increíble, no solamente porque es duradero y resistente, sino que porque además permite crear acabados espectaculares que transforman completamente un espacio. Además es súper fácil de mantener y ofrece una estética moderna y limpia. Desde el principio me quise enfocar en un servicio de alta calidad, con atención al detalle y un acabado increíble. Me encargo personalmente de las instalaciones para asegurar de que todo quede perfecto. Pero lo mejor es ver la reacción de los clientes cuando ven su piso terminado. Ese momento lo vale todo. Bueno, emprender nunca es fácil y Mr. Epoxy no fue la excepción. Requiere de mucha planificación, investigación, horas de estar aprendiendo, viendo videos para pulir técnicas, para entender hasta el último detalle. Hubo varios desafíos en el camino. El primero de ellos, sin duda, fue el inglés. Aprenderse la terminología específica para el rubro, de las herramientas, de los procesos, fue bastante complejo. Y por otro lado, para hacerlo más entretenido, nosotros cuando nos mudamos a Queensland no sabíamos, nadie nos había dicho que acá se hablaba un inglés totalmente distinto al de Sydney. Entonces fue un enorme desafío. Pero ya con el tiempo hemos ido puliendo los términos y afinando el oído para poder entenderle al cliente Queenslander. Otro gran desafío fue el miedo a conseguir clientes y que confiaran en Mr. Epoxy sin tener un historial de trabajo para mostrar. Entonces lo primero que hice para solucionar eso fue transformar mi propio garage. Quería un trabajo que reflejara la calidad que yo les podía ofrecer a ellos y además me servía para obtener mi primer material para redes sociales y poder promocionar la empresa. Y efectivamente funcionó. Eso me permitió atraer la atención de distintos clientes y poder empezar a publicitarme en distintos grupos de Facebook de los suburbios alrededor de donde yo vivo. También está el desafío de trabajar solo. En esta industria el tiempo es clave, ya que una mezcla de epoxi tiene un tiempo de aplicación de entre 20 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando uno trabaja en equipo, se pueden distribuir tareas para hacer que todo quede perfecto en el tiempo correcto, pero cuando uno trabaja solo la presión es enorme, así que aprendí a optimizar los procesos para que todo quedara bien antes de que se endurecieran las mezclas. Definitivamente hubo muchas dificultades en el camino, pero cada una de ellas fue una oportunidad para mejorar y para seguir creciendo con Mr. Epoxy. Arrancar Mr. Epoxy fue un proceso que tomó tiempo y mucha preparación. Desde antes de siquiera imaginarlo como un negocio, ya me pasaba muchas horas leyendo documentos y viendo videos en YouTube de instaladores profesionales. Me fascinaba la técnica y me llamaba la atención el potencial que tenía. Cuando empecé a considerar seriamente la idea de emprender en esta área, busqué cursos de capacitación.
y encontré uno especializado en la integración de pisos epoxi en Gold Coast. Hice el curso, aprendí muchísimo y fue muy entretenido. Incluso hicimos algunos sample boards para practicar y también para traernoslos a la casa, pero la verdad eran bastante básicos y bastante feos. Así que cuando lancé Mr. Epoxy, una de las cosas que tenía que mejorar era precisamente eso, los sample boards, porque no eran presentables para los clientes como para mostrar la calidad del trabajo que yo podía hacer. Así que me dediqué desde un comienzo a crear mis propios sample boards, como los pueden ver acá. Acá tengo 3 cuarzos distintos y creé sample boards en los distintos materiales que se ofrecen: flakes, cuarzo, plain color epoxy, y además con distintos grados de slip resistance, y además con los 2 distintos top coats que utilizamos, que son poliuretano y polyasphalt, para distintos usos, industrial o residencial. Así que tengo una gama ahora bastante amplia y los clientes se sorprenden con la calidad del trabajo que ellos pueden ya observar en los sample boards, y además nos sirve para tirar los sample boards en el suelo, en el mismo suelo que va a ser preparado, y que los clientes puedan contrastar los colores con respecto a los colores de su casa y decidir mejor con una muestra real. Y bueno, cuando sentí que tenía todas las piezas en su lugar, conocimiento técnico, algo de experiencia, listado de proveedores, financiamiento y algunas nociones de marketing, dije, bueno, es ahora o nunca. Ahí nació Mr. Epoxy. Si alguien allá afuera está dudando con dar el paso, ya sea para emigrar, para emprender o para hacer cualquier cambio grande en su vida, lo primero que les diría es: no se queden con la duda. El miedo a hacerlo es parte del proceso, pero es mejor intentarlo y fallar a estar preguntándose toda la vida qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Si quieres emprender, prepárate bien, aprende lo más que puedas respecto a lo que quieres hacer, hace pequeñas pruebas, date permiso para intentar y mejorar. La verdad es que muchas veces pensamos que necesitamos tener el 100% listo para iniciar, pero la verdad es que la mejor idea de aprender es haciendo. Y finalmente, si tu sueño es emigrar, mi mayor consejo sería que vengas con una mentalidad abierta y dispuesto a adaptarte. Las cosas que uno planifica no siempre salen como uno las espera, pero eso no significa que el camino no valga la pena. Hay que dar muchos pasos inesperados, hay que salir de la zona de confort y aprender en el camino. Yo llegué sin saber lo que me deparaba el futuro, con muchas dudas y miedos, y ahora miro hacia atrás y veo que todo valió la pena. Yo sé que si yo puedo, muchos de ustedes también lo van a lograr. Así que si tienes un sueño, por más pequeño que sea, persíguelo con determinación. Prepárate y atrévete a dar ese primer paso, porque el futuro es tuyo y solamente depende de ti que se haga realidad.